Ya veo varios hermanos que se han conectado y quisiéramos entonces orar para que el Señor nos envíe su bendita palabra. Padre, en esta mañana nosotros te damos gracias porque sabemos que solo bajo tu cuidado, por medio de tu poder, por medio de tu amor con el que tú nos has amado, por medio de tu provisión, por medio, Señor, del escudo que has puesto alrededor nuestro, podemos llegar a esta mañana con gratitud y darte gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que nuestras almas estén en paz, que nuestras almas estén confiadas, que nuestras almas estén seguras por medio del trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestro espíritu, para que a la vez éste pueda tomar control de nuestra alma. Echamos fuera todo temor. Echamos fuera, Señor, cualquier problema que nos está agobiando en determinado momento. Tomamos autoridad contra toda acechanza del enemigo. Que las mentes sigan siendo renovadas por tu palabra. Que cada uno de nosotros en nuestro ser integral sigamos dándote honra y gloria. Si ha llegado cualquier tipo de enfermedad a nuestros cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú pongas tu mano de sanidad, que extiendas tu mano a cualquier lugar, que extiendas tu poder, Señor, y que solo como hiciste con aquel siervo, aquel soldado romano, que cuando llegó a pedirte que fueras a su casa, o mejor dicho, él no quería que tú llegaras, sino que te pidió que solamente tú dieras la palabra. Así nosotros te pedimos que tu palabra llegue, Señor, tu palabra de sanidad, tu palabra de liberación, tu palabra, Señor, llegue a cada hogar en esta mañana y opere milagros como lo hiciste en esa ocasión. Señor, permite que estemos reposados, que nuestras mentes sean liberadas en esta hora de todo problema, de todo pensamiento ajeno, para que solamente estemos, Señor, dispuestos y preparados, Señor, para oír tu bendita palabra. Asístenos con la llenura de tu Espíritu Santo. Asístenos, Señor, iluminando tu palabra. Que todo estorbo y todo prejuicio sea quitado para que podamos con libertad oír la exposición de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra en nosotros. En esta hora, en Jesús, oramos por Alex Villeda, Señor, donde se encuentra, en esa cama de hospital, para que tú también extiendas tu mano y permita, Señor, que él siga como va en su tratamiento, confiando que tú lo has de levantar pronto, Señor. Y así a todos aquellos, Señor, que han pedido peticiones y que ya se ha orado, Señor, y seguiremos orando a las 4 y a las 9 de la noche, que tú seas propicio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero contarles que cuando me pongo a meditar y a orar delante del Señor sobre la porción que Él tiene para cada uno de nosotros, no siempre es fácil porque vienen temas distintos, pero es lindo cuando el Señor traslada a nuestro corazón el sentir que Él tiene para cada uno de nosotros. Quiero decirles, hermanos amados, que el Señor no me dejó tranquilo esta madrugada, hasta que no definiera sobre qué era lo que iba a hablar. Y Él, hermanos amados, en esta mañana me confirmó que, y por eso tuve paz en mi corazón, que debo de continuar el tema de sed llenos del Espíritu Santo. Creo que la importancia que tiene
esto para nosotros que somos su iglesia y que anhelamos alcanzar esa estatura del varón perfecto. En medio de situaciones difíciles como estas, necesitamos con toda certeza, con toda claridad, experimentar esas llenuras del Espíritu Santo. Dijimos cuando hablamos acerca de esto, que la primera llenura del Espíritu Santo, los apóstoles la recibieron en lo que conocemos como el Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vamos a seguir espigando tanto en el libro de los Hechos como en el libro de Joel, que fue citado por el apóstol Pedro, algunos de los salmos que también bajo la unción de ese sermón, el primer sermón ungido de Pedro, que fue lleno del Espíritu Santo, nos traslada de una manera maravillosa. Y yo quisiera que usted abriera la escritura precisamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos y el verso número 13. Hechos capítulo 2 y verso número 13. Dice la escritura: mas otros, burlándose. A veces lo que Dios hace es motivo de burla para los que no entienden. Por eso muchas veces cuando nosotros nos congregamos e invitamos personas que todavía no conocen al Señor para que el Señor en su misericordia los alcance, o cuando alguien todavía no ha experimentado la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, y haya experimentado esas llenuras posteriormente, muchas veces no se entiende el culto al Señor. Especialmente cuando hay personas que tienen libertad en el Espíritu, porque dice la palabra que donde está el Espíritu del Señor, ahí, en esos ambientes, hay libertad. Y por eso puede ser quizá motivo de burla interna, tal vez no se exterioriza, pero tal vez en nuestro corazón ridiculizamos a una persona que toma libertad en el Espíritu, y porque nosotros no la tenemos, probablemente porque no le damos lugar al Espíritu. Pues eso sucedió con todos los judíos, llamémoslos religiosos, que habían llegado a celebrar una fiesta. La fiesta de Pentecostés, que se había vuelto religiosa. Siempre se hacía lo mismo. Era un rito del que no salían. Por eso tenemos que ser cuidadosos en caer en religiosidades donde las cosas que hacemos se vuelvan un rito. Creo que en medio de este tiempo, a través de los medios, cada quien estando en su casa, con las limitaciones y dificultades que los hermanos de alabanza nos pueden dirigir, hemos experimentado cultos siempre diferentes, cultos nuevos, cultos al Señor. Recuérdese que el objeto de nuestro culto no somos nosotros. El objeto de nuestro culto es nuestro Señor Jesucristo, al que nosotros le damos honra, le damos gloria, le damos alabanza. Pues en el verso 13, los religiosos que no entendían, la multitud que se agolpó cuando oyó el estruendo de viento recio y todo lo que vimos la vez anterior, dice que se burlaban y decían: están llenos de mosto. Si nosotros lo traducimos en una forma más sencilla, están borrachos. Y recordará que trato de regresar a esa frase tan interesante que nos compartió hace muchos años el hermano Otto, que la iglesia empezó borracha y va a terminar borracha, pero del vino celestial, de las llenuras del Espíritu Santo. Entonces, hermanos amados, yo quiero hablar con usted acerca del sermón de un apóstol que negó al Señor. Todavía no había sido investido de poder, y eso demuestra cómo aquel que es investido de poder en el bautismo con el Espíritu Santo, hay un cambio rotundo. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, como aquel varón
que dice que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó todo un día cuando todavía no era rey. El rey Saúl, usted lo puede buscar en la Escritura. Pero lo interesante de esto, mis hermanos amados, es que vamos a tratar de desmenuzar, de ver muchos detalles acerca de la importancia que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestro corazón de examinarnos en cuanto a llenura del Espíritu Santo. Me parece que esto es crucial. Y aquellos ministros que el Señor usó poderosamente en el siglo pasado y que aún viven, algunos de ellos con más de 80 años, nos recuerdan. Muchos de los jóvenes quizá no le ponen atención. Algunos de esos ministros ya no los invitan porque uno de ellos, con su corazón entristecido, me dijo: hermano Sergio, a mí ya no me invitan. Porque cuando quieren que yo vaya y me llaman, me dicen: te invito si tú cambias el mensaje, si lo haces más moderno, si lo haces más atractivo. Pero déjeme decirle que el mensaje, especialmente que la Biblia tiene para su iglesia, para modelarla, para cincelearla, para hacer el molde a la imagen del Hijo llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, no es un mensaje novedoso. Es un mensaje que data en algunas ocasiones, hermano amado, cuando vamos al Antiguo Testamento, de miles de años, pero especialmente los evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas. Especialmente las epístolas ya tienen casi 2000 años de haber sido escritas por la inspiración del Espíritu Santo. Y ese mensaje no puede cambiarse. Claro, dicen, no cambies la esencia del mensaje, pero cambia la envoltura. Muchos se pierden en dar envolturas atractivas, en hacer gala de oratorias o de alguna manera de ciertos carismas, pero no del Espíritu, sino personales, para poder trasladar un mensaje y hacerlo muy novedoso, muy moderno. Y eso le gusta a los jóvenes. Pero hermanos amados, es importante que a pesar de cómo en determinado momento se puedan burlar de tu mensaje, puedan llamarle obsoleto, puedan decir que es un pan mohoso, puedan decir lo que quieran, nosotros tenemos que recordar lo que la palabra del Señor nos dice, y lo que nos dice una y otra vez, especialmente en el libro de los Hechos, es: sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, el primer mensaje ungido del apóstol Pedro lo vemos a partir del verso número 14 y verso 15, que dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ya no estaba Judas, usted lo puede recordar, alzó la voz. Mire, yo quiero que usted subraye donde dice poniéndose en pie. Me parece que no es solo una frase retórica para introducir su sermón, sino que si se estaban burlando porque creían que estaban llenos de mosto, es decir, borrachos, yo me pregunto en esta mañana, ¿no será que Pedro estaba ahí medio tirado? Porque la llenura del Espíritu Santo los hizo hablar en otras lenguas, dice, conforme el Espíritu les daba que hablasen y glorificaban a Dios. Pero tengo la impresión que él y los apóstoles, porque dice, y poniéndose en pie con los 11, quizá él estaba, hermano, lleno del poder del Espíritu Santo y hablando en otras lenguas, tal vez, como le digo, no lo puedo asegurar, pero me llama mucho la atención que dice poniéndose en pie. Eso quiere decir que o estaba sentado o estaba quizá completamente
tirado en el suelo adorando al Señor. Los que hemos tenido experiencias con llenura del Espíritu Santo sabemos que en determinado momento el Espíritu Santo te toma, te llena, te hace hablar en otras lenguas. Hermano amado, hay muchas expresiones distintas que pueden en determinado momento hacer que tú caigas al piso aún en un éxtasis. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios si es que han experimentado esto? Por eso es que llama mi atención cuando dice poniéndose en pie. Con los 11 alzó la voz. Yo tengo que detenerme, hermano, porque es el mismo hombre que salió a hablar hasta malas palabras cuando una criada del sacerdote en el patio donde estaba el Señor, y que tenía tal miedo que cuando le dijeron que su hablar demostraba que él caminaba con el Señor, empezó a hablar de una manera mundana, llamémoslo de esa forma, porque tenía miedo que a él también lo atraparan. Es este mismo hombre que estaba escondido junto con los demás discípulos del Señor, cerradas las puertas, cerradas las ventanas, y no necesariamente por una cuarentena en ese momento, sino que había temor, había miedo a las autoridades, tanto de los judíos como de los romanos. Pero yo quiero que usted note cómo el Señor que se le apareció a Pedro y lo ministró, y qué maravilloso es ver cómo el Señor restauró a Pedro, que era un apóstata. Había negado 3 veces al Señor. El Señor se lo había profetizado que incluso un pequeño animalito que canta en el amanecer le iba a cantar 3 veces a Pedro. Y eso se cumplió literalmente, y dice que Pedro fue y lloró amargamente porque el Señor le había dicho que iba a ser zarandeado. Te han pedido para zarandearte, Pedro. Y yo, hermano, creo que el Señor está zarandeando ahora a su pueblo en medio de esta situación. Tenemos que entender que la zaranda solamente se hace para aquellos que son hijos, para quitar la paja, para quitar el tamo, para quitar todo aquello que el Señor no quiere que esté en nuestras vidas. Por eso vemos que la investidura de poder, el bautismo con el Espíritu Santo, la primera llenura que experimentó el apóstol Pedro, le dio tal valor que ahora se pone en pie ante una multitud, sin importar que ahí estuvieran, hermano, las autoridades romanas, sin importar que ahí estuvieran las autoridades religiosas. Pedro ahora lleno del poder del Espíritu Santo, y esa es la importancia que yo quiero recalcar en estos días. La llenura del Espíritu Santo cambia, fortalece, hace valiente al que es timorato, le da denuedo de la palabra. La llenura del Espíritu Santo es algo esencial que hizo que la iglesia del principio, cuyas crónicas están aquí en el libro de los Hechos, que se puede llamar no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, demuestran cómo un hombre, no solamente Pedro, sino que todos ellos estaban miedosos, ahora no tenían temor, ahora había una diferencia. Y dice que él, alzando la voz, y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén. Seguramente esa multitud era una multitud muy grande. Debían venir de todas partes a llevar a cabo esa santa convocación según la ley. Y acuérdese que todavía el Señor, aunque ya había muerto y resucitado, los judíos seguían en ese tiempo de la ley. Todavía no entendían, estaba iniciándose la iglesia. El Señor estaba bautizando con Espíritu Santo a 120, y eran 120 judíos que habían toda su vida tenido la ley como su norma de vida, aunque no la cumplían, porque ningún hombre la pudo cumplir salvo el Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que ellos estaban ahí aglomerados
enterados porque algo nuevo estaba sucediendo, y dice: sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos, y ahí empieza Pedro a explicar lo que estaba sucediendo, porque estos, y los debe haber visto, y me imagino que por allá había uno que todavía no podía ni levantarse. Yo quiero que usted entienda que la llenura del Espíritu Santo, cuando llega esa investidura de poder, y es que ahora, hermanos, los discípulos que estaban acostumbrados a tener el Espíritu Santo con ellos, a la par de ellos, o sobre ellos, ahora por primera vez en toda la historia y en el inicio de la iglesia, en el inicio de lo que el Señor quería hacer con sus discípulos y con esos 120 judíos. Hermano, tenemos que entender que eso era una situación especial, poderosa, que se iba a repetir unos días después en lo que se llama el Pentecostés gentil, en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Pero dice: estos no están borrachos, por lo menos no están borrachos con el vino de la tierra, como vosotros suponéis. ¿Pero por qué lo suponían? No estaban locos, sino que sabían cuando alguien estaba lleno de mosto, y creían que ellos en la fiesta habían tomado demasiado mosto, que los había embriagado. Pues apenas es la hora tercera. Los judíos contaban la primera hora de 6 a 7 de la mañana. De tal manera que entonces tenemos que saber que eran las 9 de la mañana. Eso me hace pensar, eso me hace meditar, que seguramente esos 120 que estaban en un aposento alto pasaron toda la noche orando en comunión con el Señor, y fue hasta en la madrugada, o no sé, 7, 8 de la mañana, porque era la hora tercera, cuando las ráfagas del cielo de un viento recio y las lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos provocó lo que nosotros estamos meditando y viendo, y aparentemente, como lo tenemos como doctrina básica, tenemos toda la teoría, pero hoy yo le quiero hablar a usted, lo quiero sacudir en el nombre del Señor, para que dejemos de tener solo conocimiento bíblico, solo teoría bíblica, solo doctrina básica, y creer que ya no lo sabemos si no lo estamos experimentando, porque lo importante es la experiencia que el Señor nos quiere dar. Dice que las señales seguirán a la palabra. Ya hay palabra, entonces deben de seguir las señales. Aleluya. Dice: pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto ahora va a explicar. Pero yo quiero que usted ponga mucha atención. Pedro no era un sacerdote. Pedro no había estudiado para ser rabí. Pedro era un pescador que hasta cierto punto no había tenido la oportunidad de conocer letras. Ese fue el argumento de los sacerdotes cuando oyeron en el capítulo 4 de Hechos predicar a Pedro y a Juan con denuedo del Espíritu, de tal manera que no los podían contener por la llenura del Espíritu Santo. No eran los mismos hombres, no era gente que había acumulado conocimiento bíblico. Ellos ahora estaban llenos por el Espíritu Santo, y las palabras que el Espíritu ponía eran las que ellos transmitían. Y por eso dice: ¿cómo estos hombres que no han estudiado, es decir, no fueron nuestros compañeros, decían los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos esos feos, aleluya, no podían entender? Y le estoy diciendo esto porque usted tiene que darse cuenta que cuando el Espíritu Santo llena a un hombre, aunque sea un analfabeta,
aunque jamás haya cursado ni siquiera la primaria, que no haya pasado más por enfrente, no adentro, no cursando algún tipo de carrera universitaria, cuando el Espíritu Santo toma a alguien y lo unge, lo puede usar de una manera poderosa, como vemos que va a usar a Pedro. Y dice, es lo que fue dicho. Lo que está aconteciendo es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Seguramente Pedro había entrado a las sinagogas. No sabemos si cada sábado él entraba a una sinagoga. Acuérdese, era un pescador. Tal vez el sábado era cuando más pescaba, no lo sé. Pero, ¿cómo era que Pedro, al analizar, al meditar, al escudriñar su mensaje ungido, su primer mensaje ungido, podía citar con tanta facilidad al profeta Joel? Claro, en tantos años él pudo haber tenido conocimiento del profeta Joel. Pero ¿de dónde sacó tanto conocimiento de los salmos? Uno puede pensar que él ya se las sabía todas. Pero, momento, tenemos que ser muy cuidadosos y darnos cuenta que el Espíritu Santo hizo la diferencia. Entonces, note usted cómo la llenura del Espíritu Santo provocó en Pedro lo que podemos nosotros definir y recordar, que le dio rema de Dios. Yo quiero que usted vaya despacio conmigo ahí al capítulo 2 y verso número 15. Lo voy a leer aquí, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, lo que está sucediendo, lo que ustedes están viendo y oyendo, es lo dicho por el profeta Joel. Y desde el verso 17 hasta el verso número 21, él va a repetir de una manera casi literal, con unas pequeñas diferencias cuando comparamos las dos porciones bíblicas. Pero mi pregunta sigue estando en el ambiente. ¿Cómo se recordó? Hermano amado, por favor, ¿cómo él sabía? ¿Cómo podía citar la Escritura? Tal vez alguna vez lo aprendió de memoria, es posible. Algunos podrán decir eso, que solamente lo repitió de memoria. Pero hemos visto que ahí está un hombre completamente cambiado, sin temor, que está hablando delante de una multitud. Probablemente nunca lo había hecho de esa manera. Pero ahora cita el Antiguo Testamento y es interesante que él dice, y en los postreros días, dice Dios, verso número 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Traté de investigar desde cuándo fue escrito esto. Algunos lo ubican en el 750 a.C., otros lo hacen un poquito más cercano al 550 a.C., pero lo cierto es que fueron más de 500 o 600 o quizás 700 años que el profeta Joel, bajo revelación también del Espíritu, dejó escrito esto. Pero tenían que pasar todos esos años. Y tenía que Dios levantar a un hombre ungido, lleno de su espíritu, para que explicara el pasaje. Y explicar el logos generalmente se hace solo a través de la palabra rema de Dios. Aleluya. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu.
y profetizarán. Eso quiere decir que aquellos que estaban ahí como ebrios estaban profetizando, estaban hablando. Dice que hablaban en otras lenguas y esa glosa el Señor la convertía en el aire en dialectos, de tal manera que todos los judíos que hablaban otros idiomas oían hablar en sus propios idiomas. Eso dice los primeros versos del capítulo 2. Pero hermano amado, usted me va a tener que tener paciencia esta mañana. Yo le quiero hacer el contexto de lo que está citando precisamente el apóstol Pedro. Y si me acompaña, Joel está después de Oseas. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Apenas es un pequeño libro del profeta Joel de 3 capítulos. Esta tarde usted debería de hacer un tiempito para leer detenidamente y subrayar lo que el Espíritu le saque a luz al leer el profeta Joel. Entonces, note que lo que él cita en el capítulo 2 y verso 17 que leí, haya su contexto. Yo leí por lo menos todo el capítulo 1 y el capítulo 2 completo para hacerle contexto a lo que el Señor quería que yo le trasladara y que el Señor me dé la gracia para hacerlo. Pero dice el capítulo 1, verso número 3. Vamos a detenernos unos minutos para poder entender lo que confluye en el capítulo 2 y verso número 28. Que vamos a tratar de ver si el Señor nos permite llegar hasta ahí. Pero dice de esta manera, 1:3 de Joel. De esto contaréis a vuestros hijos. La profecía que le fue dada a Joel. En el verso 3 dice, de esto contaréis a vuestros hijos. Y a vuestros hijos, o mejor dicho, y vuestros hijos a sus hijos. Y sus hijos a la otra generación. Lo que le fue revelado al apóstol, o mejor dicho, al profeta Joel, y que entendió por llenura del Espíritu Santo Pedro en Hechos 2. Hermano amado, tenía la instrucción que cada generación se lo enseñara a sus hijos. Esa es la bendición generacional que hace que un padre responsable, un sacerdote de hogar, un hombre de Dios, que de una manera masculina, que de una manera segura, con convicción, sabiendo su responsabilidad ante Dios, que es trasladar a sus generaciones, es decir, a sus hijos, y estos a los hijos de sus hijos, y él, si está vivo, a sus nietos, y estos a sus hijos. Eso le llamo yo una comunicación generacional. Por eso yo me puedo poner a pensar que Pedro seguramente oyó sobre Joel en su familia, porque esa instrucción estaba ahí. Yo te pregunto, varón amado de Iglesia de Cristo Betel, porque yo sé que hay otros varones que me están escuchando que quizás asisten a otra iglesia o quizás no asisten a ninguna. O quizás ni siquiera han nacido de nuevo, pero no se preocupe, el mensaje es para todos. Aleluya. Y nos damos cuenta, y yo le digo, varón amado, que hoy es importante que usted despierte. Hoy es importante que usted se coma el mensaje. Yo quisiera, hermano, con todo mi corazón estar seguro que todos los varones que asisten a Iglesia de Cristo Betel están sentaditos o están viendo su teléfono con su familia, oyendo el mensaje del Señor y no perdiendo, disculpe que se lo diga, pero se lo digo con toda autoridad de parte de Dios, perdiendo el tiempo en otras cosas. Aleluya. Yo sé que le puedo caer mal, pero más problema va a tener usted en que yo le caiga mal hoy y se tenga que contentar conmigo en algún momento.
que abrir su corazón y reconocer que su función sacerdotal puede ser que no esté siendo la adecuada. Bienaventurados aquellos varones que están asumiendo con autoridad su función en sus casas, de recordar la palabra. Yo sé que hay jóvenes, hay niños que no quieren saber absolutamente nada. Pero nuestra responsabilidad, nuestra tarea, nuestro privilegio es transmitírselos. Pero otra de las cosas interesantes que yo veo acá, mis hermanos, y que está en el capítulo 1 de Joel, es que dice la Escritura, ahí en el verso 10, porque tengo solo que entresacar, pero lo invito a que usted lo lea todo. Esta profecía tenía que ver con un juicio de Dios, porque yo le quiero recordar a usted que los verdaderos profetas de Dios de todos los tiempos solamente son levantados por el Señor para hablarle a su pueblo, para hablarle a los ministros, para hablarle incluso a las autoridades que desarrollan el gobierno de los países. Y lo que dicen generalmente es una buena manera de entender que un verdadero profeta de Dios incomoda. Sus palabras no son bien recibidas. Sus palabras no son para adular. Sus palabras generalmente cuando vienen de Dios en momentos específicos, como fue levantado Joel en un tiempo en el cual la palabra que Dios le ponía no era bien recibida y era fuerte la palabra, y seguramente en algunos momentos lo quisieron perseguir. Muchos de los hombres que Dios levanta y ha levantado a través de la historia en la iglesia, cuando el Señor les ha dado un ministerio profético, muchos de ellos han muerto, pero eso no les ha importado, porque ellos se han hecho instrumentos de Dios para trasladar la palabra sin importar cuál sea la reacción de los hombres. En el capítulo 1 y verso 10 dice: el campo será asolado. No era una buena noticia, porque Joel fue levantado para hablarle al pueblo de Judá, ahí donde estaba Jerusalén, ahí donde se habían quedado esas dos tribus del reino del sur. Ya Israel, esas 10 tribus habían sido enjuiciadas y habían sido llevadas cautivas. Y pasaron como 100 años antes de que Judá, porque el Señor le dio tiempo a Judá. Pero dice ahora esta profecía: el campo será asolado. Se enlutó la tierra. No podemos nosotros evitar hacer la comparación que hoy estamos viviendo un tiempo de luto. Más de 300,000 personas, y cada día sube más. Ayer era 307,000, hoy pueden ser 320,000 personas que han muerto. Obviamente sabemos que esto es solamente por el virus que hoy se ha vuelto tan conocido. Pero si sumamos todos los que han muerto y cuántos de ellos se han ido, hermano amado, sin haber oído, sin haber conocido al Señor. Por eso, si tú tienes a tus familiares que no conocen al Señor, en la llenura del Espíritu ahora tienes que ser atrevido, tienes que hablarles, tienes que aprovechar la oportunidad. Hemos oído de familias que han sido contagiadas y que no conocen al Señor, y nos gozamos de saber que hay hermanos que tienen, hermano, la valentía de hablarles y decirles acerca del mensaje de las buenas noticias, porque es posible que en algún momento alguien pudiera partir, y qué importante es que parta sabiendo que su alma ha sido salvada, que la sangre de Cristo ha limpiado todos sus pecados. Ahora no es tiempo para estar timoratos para hablar la palabra. Tú vives seguramente con personas que no conocen al Señor, y por años tu mensaje ha sido tibio. Ahora, bajo la llenura del Espíritu Santo, tu mensaje debe ser directo, sin ofender, porque cuando el Espíritu Santo habla, no usa palabras que ofenden, aunque sí pueden herir la conciencia, sí pueden herir la situación de vida en la que se está viviendo, pero eso ya es el Espíritu el que lo va a manejar directamente con la persona. Dice: porque el trigo, eso era sumamente importante para una sociedad agrícola de ese tiempo, fue destruido.
se secó el mosto, es decir, la vid, y se perdió el aceite. Yo quiero que tú te des cuenta que aquí lo que está diciendo Joel define lo que el Señor en un juicio ha traído sobre su pueblo. Les quitó el trigo, que para nosotros habla de la palabra. Muchos se quejan que no hay palabra. Y es cierto que si generalizamos esto dentro de la iglesia del Señor, estamos viviendo un tiempo donde otro profeta llamado Amós dijo que en la tierra iba a haber hambre, pero no hambre de pan, sino que iba a haber hambre de la verdadera palabra del Señor. Y dice ese profeta que irán de mar a mar, buscarán, mas no la hallarán. Por eso bienaventurado aquel que tiene palabra de Dios y que es palabra que puede saciar nuestro ser interior. Habla que se había secado el mosto, el vino, el gozo para nosotros. Y que también se perdió el aceite, que nos hablan a nosotros de unción. Hermano amado, yo te quiero preguntar, ¿tienes trigo? ¿Tienes certeza que en tu ser interior hay trigo? En medio de esta situación, ese trigo puede estar produciendo en ti el gozo. ¿A cuántos de los que me están viendo en esta mañana se les fue el gozo? ¿No dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿Será que en los tiempos de alabanza ya no tenemos ni siquiera la voluntad de levantarnos y danzar al Señor? Aleluya. De levantar nuestras manos delante del Señor con gozo. Oh, qué importante es darnos cuenta que las circunstancias adversas pueden quitar el trigo, el mosto y el aceite. Y el aceite tiene que ver con la unción, tiene que ver con la llenura. Muchos cristianos que se llaman pentecostales y que se definen de esa manera porque encontraron una experiencia maravillosa como fue el bautismo con el Espíritu Santo, que les dio la experiencia de hablar en otras lenguas, pero se descuidaron. Hombres y mujeres de 40, 30, 20 años de ser cristianos que, hermano, llegaron al Señor en medio de un avivamiento, en medio de una lluvia del Espíritu sobre sus vidas, pero se descuidaron. Algunos pueden decir, desde que se fue el hermano Otto, ya no hay palabra, ya no hay gozo, ya no hay unción. Pero hermano amado, yo te quiero decir que los hombres al fin y al cabo solamente somos instrumentos y somos personas de paso. Pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que puede producir palabra ungida, trigo, gozo como fruto del Espíritu también, y la unción, las llenuras del Espíritu Santo, mientras haya un hombre y una mujer ungido, el Señor podrá a través de su Espíritu producir eso. Y tú y yo tenemos que examinarnos. ¿Hay trigo? Aunque se me esté cayendo la empresa, aunque no tenga para pagar, hay gozo, hay mosto, hay vino, aunque la situación no nos permita ni salir, aunque veamos tantas situaciones difíciles. Hermano, ¿hay unción como antes o se perdió la unción? Yo necesito hablarle a usted con todo mi corazón en esta hora, para saber si hay verdaderamente unción, llenura del Espíritu Santo. Note que también, si vamos al verso número 13, dice, porque ahora el profeta de parte de Dios le va a hablar a los ministros, y me va a hablar a mí, y te va a hablar a ti. Porque de alguna forma somos sacerdotes, sacerdocio de hogar, funciones ministeriales dentro de la iglesia local, llamados que quizá todavía están en ciernes,
Pero el Señor tiene esta palabra para nosotros y debemos de meditarla. Dice, ceñíos y lamentad. Está hablándole a los ministros, sacerdotes, no al pueblo. Primero a los ministros. Gemid. ¿Dónde están los ministros que estamos gimiendo? Tal vez ahora entramos a gemir. Tú me puedes decir, hermano, yo toda la vida me he pasado gimiendo. Gloria a Dios por eso. Pero la palabra del Señor dice, ministros del altar, para que quede claro. Usted sabe que hay ministros del altar y ministros de las mesas. Pero muchos de nosotros primero empezamos como ministros de las mesas, para que en la fidelidad de nuestro servicio en las mesas fuéramos llamados como ministros del altar. Dice el profeta de parte de Dios, venid, venid, dormid en silicio. Eso significa que haya duelo. ¿Será que nosotros, al ver las noticias de tanta mortandad y las circunstancias que estamos viendo y las que vendrán, todavía no hay luto en nuestro corazón? Ministros de mi Dios, dice, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Aquí tenemos que darnos cuenta que el trigo servía para hacer ofrendas. Hermano, también el aceite servía para las ofrendas. Aquí no estamos hablando necesariamente de monetario. Si fuera un ministro de la prosperidad, agarraría este verso para torcerlo y buscar la manera de pedirle dinero al pueblo. Aquí lo que está diciendo es que producto del juicio de Dios se había terminado lo que usaban los sacerdotes para hacer cierta clase de ofrendas al Señor. Si nosotros lo hacemos contemporáneo, aquel que no tiene ya una palabra ungida, aquel que no tiene gozo, aquel que no tiene unción, difícilmente podrá presentar ofrendas delante del Señor. Me refiero a esa comunión maravillosa con el Señor. Y dice el verso 14, proclamad ayuno, palabra para los ministros. A muchos ministros no les gusta ayunar. Se busca de alguna manera una teología que nos haga ubicar el ayuno como algo del Antiguo Testamento. Pero hay momentos donde el mismo Señor le enseñó a sus discípulos que mientras el esposo estuviera con ellos, no iban a ayunar. Porque los religiosos le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque el religioso siempre anda examinando, anda juzgando. Lo que él hace, a veces por religiosidad, quiere que todos los demás lo hagan por obligación. Y el Señor le responde a esos religiosos y les dice, ¿podrán ayunar aquellos que tienen todavía al esposo con ellos? Pero dice inmediatamente, cuando el esposo les sea quitado, entonces, lo dijo Jesús, ayunarán. ¿Qué significa eso de que el esposo le sea quitado? Pues de una manera literal, el Señor muere, resucita al tercer día y después de 40 días asciende, lo dice el capítulo 1 de Hechos. En cierta manera nos fue quitado el esposo, pero nos hablaron de que nos iban a enviar al otro consolador, al otro paracleto, aleluya. Pero cuando usted no siente la presencia del Señor, cuando usted no percibe por espíritu, porque no son solamente sentimientos. Yo sé que el cristiano tradicional nos critica a nosotros diciendo que solo emociones somos. Pero yo hablo de que cuando hay una falta de comunión, quizá por pecado, cuando hay una falta de comunión por una situación como la que estamos viviendo, quizá por la muerte de un ser querido, por el contagio de un ser querido, cuando vienen sentimientos negativos a nuestra vida, puede ser que no sintamos, no percibamos al esposo cerca, aunque lo pueda estar. ¿No cree usted que ese es el momento de ayunar? Yo recuerdo a mi pastor cuando él dijo, debemos ayunar bajo la guianza del Espíritu. Pero yo dentro de mí cuando observé, me di cuenta que ya nadie sentía guianza del Espíritu para ayunar.
Aquí vemos nosotros que la palabra profética de Joel, y es solamente el contexto de lo que queremos hablar, tal vez hoy nos quedemos con el contexto, pero que el Señor nos dé la gracia, nos dé la vida, nos dé la fuerza, nos dé la unción para poder continuar predicando la bendita palabra del Señor. Aquí dice que a los ministros deben de proclamar ayuno, y eso no es atractivo. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando nosotros en la iglesia local hacemos un desayuno llega un montón de gente? ¿Aló? Sí, si hacemos un desayuno un sábado, llega la gente. Nos gusta comer, nos gusta desayunar. Pero cuando hacemos una convocatoria al ayuno, usted no me dejará mentir, yo hablo de la iglesia local. La iglesia que Dios me ha dado el privilegio de pastorear. Y dirá, hermano, ¿por qué está hablando mal de nosotros? No, ahí estoy involucrado yo también. ¿Acaso cuando convocamos a ayuno llegamos? ¿Aló? Ay, hermano, yo ayuno en mi casa. Ojalá. Pero hay momentos donde el Espíritu Santo anhela que nosotros ayunemos. Y el tema no es el ayuno, por eso tengo que seguir. Convocada asamblea, congregada a los ancianos. Hoy no podemos hacerlo más que virtualmente. Y a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Pero dice algo más. Y todo ese es el contexto de lo que Pedro citó, porque no me he olvidado de Pedro. Pero Pedro citó algo que se tiene que meter en el contexto de este pequeño libro profético, cuando en el capítulo 2 y verso 1 dice, tocad trompeta en Sión. El contexto indica que eso es trabajo ministerial. La trompeta se usaba para reunir al pueblo, pero también la trompeta se usaba para advertir del peligro que podía venir, y también la trompeta se usaba para pelear las batallas del Señor. Yo le pregunto, ¿será que este es un tiempo para pelear una batalla espiritual? Sin duda. Nosotros como iglesia de Jesucristo en la tierra tenemos que jugar una batalla. Tenemos que afrontar una batalla. Y usted sabe que en estas convocatorias que hemos hecho de oración, no todos han podido, ni siquiera a las 9 de la noche cuando estás en casa, porque hay un estado, un toque de queda, una situación que hace que estemos en la casa. No saliste a trabajar el viernes, oraste esos 3 tiempos. Ay, hermano, yo lo hago en otro momento. Está bien. Pero hay que hacerlo. Hay que oír la voz del Espíritu. Gloria a Dios por los que estuvieron ayer en el día sábado en el retiro de 12, mejor dicho, de 12 horas, de 9 a 9, aunque hubieron tiempos de break. Tiempos entre un culto y el otro. Y fue de mucha bendición. Tal vez si tú estuviste el sábado, ahora no estás sintonizando porque estás cansado. Quieres mejor ver tu película, quieres mejor otra cosa. Pero dice, tocad trompeta en Sión. Ese era un shofar. Como quisiera tener por un momentito al hermano Gilmer con su shofar. Estoy seguro que no lo tiene a la mano. Ojalá lo tuviera a la mano y ahí en su casa tocara el shofar. Tocad trompeta en Sión. Note que ahora habla de Sión. Oh, dice que Dios ama las moradas de Sión. Y uno puede encontrar mucho material bíblico acerca de Sión. Y nosotros nos identificamos como los hijos de Sión. Dad alarma en mi santo monte. Y aquí subrayé la palabra que yo tengo en esta versión que dice, tiemblen cuando se oiga la trompeta en Sión. Y Dios ahora quiere levantar ministros llenos del Espíritu Santo que toquen claramente trompeta. Oh, hermano, qué maravilloso es saber que Dios le da a sus verdaderos ministros
Trompeta. La trompeta de Dios no se puede falsificar. No hay copias chafas. No hay trompeta sin que el Señor se la dé a sus verdaderos ministros y dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Y lo que eso va a provocar, porque eso es la palabra de Dios, lo que va a provocar eso en nosotros, dice: tiemblen. No temblemos por el coronavirus. No temblemos porque alguien se quedó sin trabajo. No temblemos, hermano, por las circunstancias adversas. Temblemos delante de la presencia de Dios. Temblemos ante su palabra, ante el sonido del shofar. Todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Note cómo a Joel le dieron toda esta revelación. Y nosotros que estamos viviendo sin temor a equivocarnos, que estas palabras dadas a Joel, dadas a Daniel, dadas a Ezequiel, dadas a todos los profetas y dada al profeta Juan y dada al apóstol Pablo, todo lo que nosotros conocemos, hermano amado, esta es la generación probablemente que está viendo ya y verá cómo se cumplirá, porque dijo el Señor que su palabra no pasará, ni una coma ni una tilde pasará de mi palabra. Los cielos y la tierra podrán pasar, pero mi palabra, dice la Escritura, no pasará. Siempre le he preguntado yo a usted, ¿usted qué espera? ¿El día de Cristo o el día de Jehová? Y yo sé que todos los que conocen la doctrina saben que lo que nosotros estamos esperando no es el día de Jehová, sino estamos esperando el día de Cristo. Pero Joel, no pierda usted de vista que le profetizó al pueblo de Dios de aquel tiempo que venía el día de Jehová. Y muchas veces en estas profecías que se cumplen en los tiempos donde los profetas profetizan, tienen un doble cumplimiento. Y si Joel habló 700 años antes de Cristo, hace 2700 años, él también pudo ver en su visión profética por parte del Espíritu otros acontecimientos de los cuales va a citar bajo la unción del Espíritu el apóstol Pedro en su primer mensaje ungido. Aleluya. Note usted que dice la bendita palabra del Señor, que aquí el profeta, y esto tiene que ver mucho con lo que Pedro, el resultado del sermón ungido de Pedro. Capítulo 2 y verso número 12 dice: por eso pues, ahora dice Jehová. Subráyelo. Se parece a lo que dijo Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, porque el mismo que inspiró a Joel fue el mismo que al llenar a Pedro le recordó la palabra y se le explicó. Eso es lo maravilloso de la unción. Convertíos a mí. Y cuando uno va al original hebreo, hermano, esa palabra significa volverse. Es exactamente lo que en el griego, cuando Pedro les dijo: arrepentíos y convertíos, significa en el griego exactamente lo mismo. Volverse de la mala manera de vivir, volverse de la forma como se vivía antes, de la forma como se era antes. Por eso es inaudito que nosotros, después de tantos años de cristianos, sigamos siendo los mismos. Y cada uno de nosotros tiene que hacer un examen a la luz del Espíritu. Si todavía hay cosas que tú hace 30 años, 40 años, 10 años o 5 años o 5 días tú vuelves a hacer, estando ahora en Cristo, tienes que pensar si te ha amanecido o no nos ha amanecido. Gloria al Señor. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y dice,
con ayuno y lloro y lamento. Por eso, aunque el arrepentimiento nos salva, y es un cambio de mente, si no hay una contrición, si no hay evidencias, cuando una persona pasa a un altar entregando su vida al Señor y se levanta igual, hay que dudar de esa conversión. Aunque indudablemente nosotros no siempre podemos discernir esas cosas y siempre los frutos van a mostrar. Verso 13 dice, rasgad vuestro corazón. Mire qué tremenda esta figura. Esa figura literaria dice, rasgad vuestro corazón, porque no es literal que me voy a meter la mano, me voy a abrir un hoyo y voy a sacar mi corazón y lo voy a rasgar. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En la religión judaica, de alguna manera se acostumbraba a que se rasgaban los vestidos cuando oían una blasfemia o sucedía algo terrible. Entonces él dice, no, rásguenlo de adentro. Dejen que esa conversión sea de adentro para afuera y no de afuera, como lo hacen las religiones. Y convertíos otra vez a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Verso 15. Otra vez, tocad trompeta en Sión. Dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. ¿Cuánto hace que nosotros, sacerdotes de este reino en el cual el Señor dice que nos hizo sacerdotes, hace que no lloramos delante de la presencia de Dios? Qué triste es llorar porque perdiste una empresa o perdiste un trabajo. Aún es normal llorar por la muerte de un ser querido. Pero la palabra dice al ministro que llore entre la entrada y el altar. Ay, hermano. Por eso recuerdo cómo mi pastor decía, si tú no lloras en el secreto de Dios, no tienes derecho a llorar en público. Porque estaríamos haciendo una pantomima, haciéndole ver a la gente que nosotros nos desgarramos el corazón y nos quebramos en la presencia de Dios, y por eso lo hacemos en público. No tiene derecho el que no lo hace en lo privado, hacerlo en público. Y digan todos juntos, ancianos, niños, jóvenes, hasta los de pecho, digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque, ¿por qué han de decir los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Aquí es donde yo debería de empezar el mensaje. Y el tiempo se me fue. Pero yo sé que estás en casa y que todavía no está listo el almuerzo y que puedes esperar un poco. Y si me das chance, yo quiero en el nombre de Jesús hablarte a ti. Seguir hablándote de cómo el mensaje de un hombre borracho del Espíritu provocó cosas tan tremendas en el corazón de los oyentes. Ya en el capítulo 2 y verso 23 dice, vosotros también, hijos de Sión. Nos llama hijos de Sión. Esto se puede aplicar a nosotros, se aplicaba al pueblo de Dios, especialmente a los que vivían alrededor de Jerusalén. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios,
porque os ha dado la primera lluvia. 1. Si usted lee despacio, la lluvia temprana, 2. Y la lluvia tardía, 3. 3 lluvias que merecerían todo un tiempo para hablar de ellas. Generalmente hablamos de lluvia temprana y la ubicamos en Pentecostés. Y hablamos de una lluvia tardía que cada generación de la iglesia ha estado esperando un gran avivamiento. Pero si tú tienes tu panorama escatológico, y ojalá que no lo hayas perdido, ojalá que lo tengas guardado en algún lugar. Estamos tratando de dibujarlo de nuevo. Una persona en el extranjero nos ayudó y Ana Ruth está revisando todo para tenerlo en digital y que tú puedas sacar copias. Pero en ese panorama se ve que la lluvia primera es Pentecostés. La lluvia temprana se da en el inicio de la tribulación, en un avivamiento sin precedentes, donde esa lluvia temprana va a madurar a la cosecha que se quedó. Y se ve una lluvia tardía para trabajar el rebusco. Pero no me quiero meter en ese tiempo, en ese tema, porque no tengo tiempo. Pero sí podríamos decir que la lluvia primera prepara primicias. Y esa lluvia primera de Pentecostés lleva casi 2000 años preparando novia. Por eso es importante que usted, que aún no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no me voy a cansar de repetírselo, busque en ayuno, busque, hermano, en oración, busque en intimidad con Dios, anhele el bautismo con el Espíritu Santo y las llenuras del Espíritu, porque eso prepara primicias. La lluvia temprana preparará cosecha en el reino. Trabajará esa lluvia temprana con Israel, con el remanente que va a ser salvo. Y la lluvia tardía trabajará con el rebusco. Yo tengo que avanzar. Yo sé que ya llevo como 1 hora, pero yo voy a seguir avanzando. Es permanencia voluntaria, mis hermanos, en esta ocasión. Entonces, amados hermanos, yo quiero que usted note. Si nos vamos ahora ya a leer Hechos 2, voy a tratar de resumirlo lo mejor que pueda. Volvemos al pasaje, solo que en el verso capítulo 2, y ahora vamos a ver desde el verso número 24. Verso número 24. Usted va a darse cuenta que la Biblia dice, al cual Dios levantó. Esto solamente porciones rápidas de lo que fue el mensaje ungido. Ya le dije que él citó a Joel y vimos todo el contexto. En el verso 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto habla del primogénito de entre los muertos que hablamos anoche. Pero en el verso 25, Pedro ungido, borracho, lleno del Espíritu Santo, le recuerdan y le revelan, porque no es solamente conocer la letra, el logos, sino que es que el Espíritu tome de logos y según la necesidad del momento te dé un rema basado en ese logos y te lo explique a ti que estás en esa necesidad. Por eso hoy necesitamos ministros, no panaderos, solo letra y letra y letra. Necesitamos ministros coperos que den vino. Dice el verso 25, porque David dice de él, yo quiero que tú veas el denuedo, la forma como Pedro está hablando y le están recordando la palabra. No era, dije, un sumo sacerdote, no era un escriba. No era un fariseo, era un pescador común y corriente. Porque David dice de él, y él no solamente cita a David, sino que bajo la unción que quedó como inspiración, y ahora lo leemos en la palabra, en el canon, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza,
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El primogénito de entre los muertos, dentro del sermón ungido de Pedro, me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Aleluya, hermanos. Por eso nosotros tenemos que recordar que en medio de situaciones difíciles el Señor nos puede llenar de su gozo. Verso 29. Desde el 29 hasta el 35. Yo veo que es una palabra rema, porque cita el Salmo 89, cita el Salmo 132 y cita el Salmo 110 de parte del Espíritu. Y dice: varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió. Mira cómo lo explica Pedro ungido. Y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Esta es palabra rema. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Salmo 89 y Salmo 132. Pero continúa. Viéndolo antes, verso 31, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La llenura del Espíritu Santo no te deja quieto, hermano. La llenura del Espíritu Santo provoca cosas que se miran y provoca cosas que se oyen. Dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, citando el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Se acuerda de esa gran multitud? Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, la llenura del Espíritu Santo te vuelve atrevido. Repito, ahí estaban las autoridades romanas, cuidando esa fiesta. Y por supuesto estaban los sacerdotes, junto con sus soldados, con su ejército, o por lo menos su guardia. ¿Me estás entendiendo? La misma a la que le tuvo temor Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, dice: vosotros crucificasteis. Esa era una acusación muy directa. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Suficiente para que lo atraparan. Pero yo termino con el verso 37 y hasta el 40 voy a terminar. Dice: al oír esto, óyeme bien, lo que produce un mensaje ungido, dado por alguien que está lleno del Espíritu Santo, se compungieron de corazón. Esa palabra a veces no la entendemos, pero me gusta mucho la llamada que hace la versión Las Américas. Usted la puede buscar en casa si tiene una versión Las Américas. Dice, traduce compungidos como heridos en la conciencia, porque la palabra griega, si se traduce, es perforar hasta atravesar. Eso quiere decir lo que se traduce compungidos. Perforar hasta atravesar. Por eso es que la palabra es espada de dos filos. Hermano amado, yo le quiero leer Hebreos 4:12, que usted se lo debe saber, pero dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
El mensaje ungido de Pedro, lleno del Espíritu Santo, hirió en la conciencia a toda una multitud. Usted sabe que se convirtieron por lo menos 3,000 varones, sin tomar en cuenta mujeres y niños. Por eso es que Efesios, hermano, nos dice que nosotros tenemos que usar en nuestra armadura la espada del Espíritu. Eso es palabra rema. Aleluya. Le quiero leer, hermano, ya estoy terminando. Lucas 24:32. Lo tengo aquí para no perder mucho tiempo. Dice, aquellos discípulos de Maús que se habían ido creyendo que su maestro, su discipulador se había muerto para no volver más. Se les había olvidado lo que les había enseñado. Pero en Lucas capítulo 24 y verso 32 dice, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Hermanos, se nos ha olvidado temblar delante de la palabra del Señor. Ya no sentimos cómo la espada penetra. Quizá nuestra conciencia se pudo haber dañado, se pudo haber afectado. Pero la palabra es espada de dos filos, hiere la conciencia, arde el corazón. Eso te pasaba al principio, pero ¿hace cuánto que ya no te pasa? Tienes que ser honesto. ¿Hace cuánto que no te pasa? Te lo digo a ti que te has alejado, o a ti que crees que estás cerca, pero no te pasa, y por eso te aburre la palabra. Por eso te pones a ver el reloj. Ya hermano, se pasó demasiado tiempo. Pero dice, volviendo, se compungieron de corazón. La palabra penetró profundamente. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ese es el resultado de la palabra rema. Ese es el resultado de la palabra llena del Espíritu Santo. No tenemos que acostumbrarnos ni recibir nada menos, hermano. Qué bonitos son los estudios, qué bonito es la profundidad, qué bonitas son un montón de cosas, pero si eso no te provoca algo, como provocó ese mensaje ungido, tenemos que ponernos a llorar, tenemos que arrepentirnos. Pedro les dijo, recordándose de Joel que leímos, arrepentíos, cambia tu mente. Y bautícese cada uno de vosotros, eso es bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Antes el paquete era completo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Nosotros, sacerdotes de casa, necesitamos ver quiénes en nuestra casa aún no han sido bautizados. Y nosotros mismos imponiendo manos, preparándonos, orando, buscando la presencia del Señor, hacerlo. Hoy el sacerdocio es tuyo en casa. Te habías vuelto demasiado dependiente de un pastor local. Te habías vuelto muy dependiente de alguien para dejar tu función, padre de familia, sacerdote de casa. Eres tú el llamado ahora. No sabemos cuánto tiempo va a pasar más. Eres tú el llamado a ministrar a tu esposa, eres tú el llamado a ministrar a tus hijos. Es cierto, quizá muchos de ellos no quieren, pero que no quede en ti, que no quede en mí. Termino. Dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y ahí estamos nosotros. ¿Ya experimentaste bautismo con Espíritu Santo? Busca llenuras. Hoy más que nunca busca la llenura. Atrévete a orar si tienes tiempo en casa. Si no puedes a las 10, hazlo cuando puedas. Si no puedes a las 4, hazlo cuando puedas. Si no puedes a las 9, hazlo cuando puedas. Pero que no te entre pereza espiritual. O que digas, de nada me sirve. Y dice, terminando, y con otras muchas palabras, verso 40, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta
perversa generación. En el siglo I ya había una perversa generación. Y el mensaje fue: sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo podemos hoy, en el siglo XXI, año 2020, época del COVID-19, ser salvos de esta perversa generación, amados hermanos? Apartándonos del sistema. ¿Cómo cuesta apartarse del sistema? Aún las redes son parte del sistema, pero redimámoslas para hacer lo que estamos haciendo. Si no las tuviéramos, tendríamos que hablar con cada miembro por teléfono, siendo respetuosos de las leyes, o exponernos a salirnos de las leyes para seguir haciendo la obra de Dios. Pero juzgue usted lo que la palabra dice. Por ejemplo, en Romanos 13. ¿Cómo podemos ser salvos de esta perversa generación? Hay mucha perversidad en la televisión y en el cine. Hay mucha perversidad en los celulares. Hay mucha perversidad. Y la Biblia dice, y con eso termino, buscando la llenura del Espíritu Santo. Y ojalá que no te canses, que yo te hable varias veces de esto. Porque en todo el libro de los Hechos, el común denominador es que los hombres que fueron usados por Dios, la obra que fue hecha de parte de Dios, de acuerdo a su voluntad y con su agrado, solo se hizo al inicio de la iglesia con llenura del Espíritu Santo. Esto nos apartará de la perversa generación que vivimos y nos preparará para ser santos, porque Él es santo. Y acuérdese, sin santidad nadie verá al Señor. Inclina su rostro conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu palabra, Señor. Esperamos que cada palabra haya sido guiada por tu Espíritu. Y lo que no fue guiado por tu Espíritu, que sea borrado de las mentes. Pero la palabra tuya, que como espada de dos filos penetre, Señor, en cada uno de nosotros, hiera otra vez nuestra conciencia. Saque a luz lo que a ti no te agrada. Haya testimonio por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros de lo que no te agrada. Padre, clamamos y gemimos por llenura de tu Espíritu Santo, que no las vamos a encontrar viendo televisión, que no las vamos a encontrar haciendo cualquier otra cosa que creemos importante. Solo vamos a recibir esas llenuras en tu presencia, en tu huerto, en tu lugar santísimo, en comunión contigo. Ayúdanos a despertar. Despierta el sacerdocio en casa. Despierta a los valientes que han estado dormidos. Llénalos primeramente a ellos con tu Espíritu Santo para que sean cambiados en otros hombres. En el nombre de Jesús, donde hay varones llenos de tu Espíritu Santo, tú tienes la oportunidad de transformar toda una familia, Padre. Oh Señor, ayúdanos, Padre, a gemir y clamar delante de tu presencia, clamando por esas llenuras que nos van a permitir llegar a la meta, Padre, en el nombre de Jesús. Kanamashabarakanda namashturi kirabahaira y kanamashandoro kirabashahana mahairo sohanamashtiri kirabahaira. Hurracana mashto karabarabashanda. Deja que el Espíritu Santo en este momento, si no has sido bautizado con el poder del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, recibe
bautismo con Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Kanama Shanda. Si los padres que ya han sido bautizados, las madres, sienten en su corazón, tienen en su corazón, sean atrevidos y levántense y ministren, impongan manos en el nombre poderoso de Jesús. Kanama Shamara Kira Bahanda y Karabashando no Kira Nashta Halabahaira y Kamama Shende Revesturi Kiri Vishahaira Namasanda Rakira Barabashanda. Dice que es una promesa para nosotros y para nuestros hijos y a todos cuantos el Señor llamare. Soharabashanda. Todo temor se ha quitado en el nombre de Jesús. Hay administración poderosa sobre tu cuerpo si estás enfermo. Y Razaharabashanda, que tu mente sea renovada. Si hay temores en tu mente, si hay pensamientos negativos en tu mente, en el nombre poderoso de Jesús. Saharabashanda y Razoharabashaira. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, aunque esta transmisión termine, no termines la administración en tu casa. Toma tiempo, varón, toma tiempo, hermana. Shahanamasanda, si tú estás solo viendo esta transmisión, toma tiempo delante de la presencia de Dios. Habla tus lenguas. Deja que el Espíritu Santo, aleluya, actúe como ríos de agua viva. Aleluya, que haya una administración poderosa en ti. Rabashtaharabahanda y Ramashturi Kiribishuharabahaira Nanastokerebeshanda. En el nombre poderoso de Jesús, déjate ministrar hoy por el Espíritu Santo. Tú que estabas con tu vaso medio lleno, deja que el Señor te llene. Y Rabashtokarabarahanda. La predicación no es solamente para acumular un conocimiento, una información. Es un rema de Dios que como espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu. Toca todo el ser integral. Aleluya. Rabashturirikam no mashtorekendo. Y Raharabashtoharabahanda namashtirikiribirahaira namasorekendo. Y Rabarabaraquendo rokirebarabashiribirikira manabahaira. En el nombre poderoso de Jesús recibe ministración de parte de Dios. Quita todo temor. Recibe en el nombre de Jesús. La llenura del Espíritu Santo va a hacer que todo el trabajo de la carne sea reducido. Que todo el trabajo del enemigo en tu mente, en tu cuerpo, en tu vida sea quitado. En el nombre poderoso de Jesús recibe llenura del Espíritu Santo. No te quedes satisfecho sin recibir hoy una administración poderosa sobre tu vida. Y Rabarabashamdananakiribirahaira. Y Rakarabashararakendoshirikirabara. Fluye ríos de agua viva, dice la palabra, que fluirán de vuestro vientre. Kirabahana bahana bashiribiri kirabahanda. Y rabarabashore que irararabasanda. Recibe ministración, recibe sanidad. Recibe de parte de Dios. El Espíritu que mora dentro de ti anhela llenarte en este momento. Y cuando tú experimentes la llenura del Espíritu Santo, serás cambiado, serás cambiada en otro hombre, en otra mujer. Rabashararakaira. O Rabashtokendanamashribirikira barahaira. Y Rabasaharahamamashtorekenderebeshiribirakaira. Que la palabra llegue a tu corazón, que la palabra se quede atesorada, que sean como clavos bien clavados que queden ahí en tu corazón. Esa es la palabra que el Espíritu Santo va a usar en tu vida para testificar a otros, para hablarles sin temor a otros. Tú que has tenido temor por hablar a tus familiares, por hablar a tus hijos, por hablar a tu esposo, tu esposa que has tenido el miedo de hablarle a su esposo, de hablarle a sus hijos, en el nombre de Jesús reciba la gracia de Dios, la llenura del Espíritu Santo para poder hablar con gracia de parte del Señor. Rabashtokanda namashiri virakaira y razoharabashanda. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Llénanos del Espíritu. Llénanos a todos, Señor. Lenguas de fuego, lenguas del cielo hablaremos.
dones del Espíritu, recibiremos, aleluya, frutos de Cristo. Habrán en nosotros. Recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Si tú no entiendes lo que acaba de pasar, si por primera vez ves este video, no lo critiques. Medita en la palabra, conoce la palabra, deja que la palabra hable a tu corazón. Lo que ahora no entiendes, lo puedes entender después. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendecimos a cada familia, bendecimos cada hogar, que cada necesidad sea satisfecha, que la provisión llegue sobrenaturalmente como ya ha empezado a llegar, que tu confianza sea solamente en aquel que murió por ti. Él llevará la provisión, Él llevará la solución, Él llevará la sanidad. Él actuará como lo hizo en el pasado, lo hará ahora. Por eso cuando seas lleno y estés continuamente lleno, estarás confiado, estarás oyendo su palabra. Su palabra se hará realidad. El trabajo del Espíritu será realidad en ti. Eso quitará el temor, eso quitará todo. Y el Señor te irá diciendo qué vas a hacer. Él te mostrará, Él incluso te permitirá reinventar cosas, hacer cosas nuevas para poder obtener el sustento. El Señor de alguna manera llegará. Él no nos dejará. Él es un Padre bueno que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Por eso dice, ¿cómo no nos dará juntamente? Dice, si ustedes son padres malos, ¿cómo no les dará el Espíritu Santo? Aleluya. Si un padre de la tierra dice que no va a dar una culebra por un pescado, ¿cómo tu Padre Celestial no te dará todas las cosas? Y por supuesto lo más grande, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe la bendición, no mía, de parte del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.